Saludo a todos a nivel internacional, todos los bendecidos en todos los lugares. Le doy gracias al Creador por tenernos en pie y por tener también a Pastor Juan Castro en pie. Una pronta recuperación de salud ahí en Nueva York, en Orlando, donde se encuentra trabajando él y su familia. Damos gracias a Dios por el pastor Antonio Agüero, en la Ciudad de México, que también estuvo delicado con el COVID, ya está recuperado. Gracias al Señor, y a cuidarse y a estar fuertes, creciendo en la palabra. A él, a su esposa y a sus hijos, a sus hijas, muy bendecidos. Al hermano Enrique Zambrano, también está ahí, bendecido con toda bendición, y a todo su grupo, ahí en el Ecuador. A la hermana María y a Bobby, esos baluartes en el espíritu que cada día crecen, entienden mejor la palabra. Cada día van creciendo, cada día. Van creciendo y van entendiendo mejor y se van fortaleciendo en la vida en el espíritu. Y a todos en Colombia, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Medellín, Cali y en la ciudad de Bogotá. En Barranca también está Nubia Garzón, dura de morir. Dura. Jaime Medellín, a John Jairo Nicol, también en la ciudad de Medellín. La enfermedad, todas las enfermedades han visitado a Nubia. Y esa mujer se parece de esos tiradores de flecha que tienen cargada el arco de flecha, pura palabra. La atacó la enfermedad por toda parte. Fueron los médicos a que la examinaran y los médicos no le encontraron absolutamente nada. Sana, libre de toda maldición. Ese es el poder de la palabra y es la confección. La palabra nunca regresa vacía. A mi hermano Wilson Bedoya en la ciudad de Cali, bendecido con toda bendición. Y a todos en cada lugar, a Dalgi en Medellín, bendecida, cada día fuerte, bendecida, oyendo palabras, conociendo todo lo que verdaderamente Dios hace y hará. Antes de empezar, voy a hablar de la segunda parte del Evangelio, el verdadero Evangelio de lo que hablamos el domingo. Estuvimos hablando el domingo y muchos de los que entienden están agradecidos por la palabra que reciben. Porque esta no es una palabra que yo la busque para transmitirla, no, porque el que está dentro de mí me insta a que yo hable lo que Él establece. Y como a mí me ha dado crecimiento y me ha dado confianza y poder y autoridad, porque ya yo no le como cuento a nadie. Yo ya sé que soy hijo. Soy hijo y tengo una libertad, no un libertinaje, de determinar si sigo o no sigo. Ya yo no le consulto a nadie, porque es que nadie mete la mano en el ministerio. Entonces, cuando en el ministerio no hay personas que en el mundo o en la congregación metan la mano en el ministerio, entonces uno determina. Dios le da a uno esa personalidad.
Ya yo entiendo hacia dónde y qué tiempo tengo que esperar, si Él me da las fuerzas de cómo poder llegar hasta la meta, para poder recibir lo que Él estableció verdaderamente a todos y cada uno de sus hijos. Leyendo yo, antes de empezar esta segunda parte, leyendo yo en el libro de Éxodo, no vaya a abrir la Biblia, Éxodo, donde Dios le dice al pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel que Él les prefijó el límite de sus habitaciones a cada uno de ellos. Y en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7, le dice Dios a Abraham: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había ¿qué? Aparecido. De ahí en adelante usted puede ver capítulo 22, capítulo 17, capítulo 18 de Génesis, donde él dice: y a tu descendencia, la cual somos los que estamos en Cristo, que vivimos por la fe. Me agradó ir ayer al pastor Juan Castro anoche. A Juan Castro ¿cómo te digo? Juan Castro está cogiendo el evangelio por donde tiene que ser. Él dice bien claro ahí, bien claro: y le apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, el mundo entero. Para que esto se cumpla, en Apocalipsis dice, capítulo 14, versículo 6, dice Juan: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos. Oído. Cuando este evangelio, a todos los que me están viendo ya por el internet, yo no me invento nada, la palabra está escrita y es lo que yo transmito, base a la dirección del Espíritu de Dios. Cuando este evangelio de la gracia quede establecido en la tierra, cada uno vamos a recibir lo que Dios prefijó para nosotros. Sea nación, sea dos naciones, sean tres naciones, y sea pueblo y ciudades. Cuando este evangelio quede completamente establecido, ese es el anhelo, que salgan cada día predicadores que hablen de este evangelio, para que la gente vaya calando, entrando a ver la realidad y deseche la mentira, de esa mentira de más de 2600 años, quede sepultada y la gente pueda vivir verdaderamente por fe. Cuando este evangelio quede establecido, recibiremos lo que Él dijo, y Él no se puede retratar, porque Él interpuso juramento. Lo duro, lo difícil es alcanzar, por eso Él dice bien claro en Mateo: el que llegue hasta el fin. Él mismo le dirá: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, te colocaré sobre mis bienes. Entienda y comprenda que no es por fuerza, ya está establecido. Y ayer decía Juan Castro, lo que te he venido yo diciendo más de 10, 15 años,
que el Evangelio de la Gracia no es un negocio económico. En el Evangelio de la Gracia primero hay que edificar a la persona para que la persona tome determinación de serle fiel a Dios, porque un ministerio sin ayuda económica no resiste. Es imposible, es imposible, es imposible. Uno como pastor sigue hablando, enseñando, porque ya yo sé, ya entendí que lo mío está llegar hasta el fin y seguiré hablando, seguiré hablando. ¿Haya gente o no haya gente? Mi tarea es esa, agradar al que me llamó. Seguir hablando, para eso están estos medios, que Dios nos ha bendecido a través de ellos y llegamos a toda parte del mundo cuando personalmente no podemos. ¿Por qué? Porque no hay cómo viajar. Entonces, a Dios le damos gracias por ello, ¿verdad? Le damos un aplauso al Espíritu de Dios y vamos a entrar en el tema en esta mañana. Antes de empezar, nunca lo hacemos y de vez en cuando lo hago yo. ¿Por qué no se levanta de su asiento, oxigene sus asentaderas y salude a su hermano? Declárelo bendecido, dígale así: hoy te declaro bendecido y el resto de la semana tendrás abundancia. Párese y salúdelo. Si tienes deudas, paga. Si tienes deudas, paga. Bendecida con toda bendición, mi amor. ¿Yo? Bueno, el resto déjenlo para el domingo. El resto ya déjenlo para el domingo. Gracias, igualmente, hermano. Voy a invitarte a que abras la Biblia en Efesios, capítulo 2. Amén. Segunda parte del verdadero evangelio. ¿Qué es lo que hace este evangelio en sí? Vamos a conocer por qué es tan difícil sembrar este evangelio. ¿Por qué uno sufre tanto? Hacerle entender a la gente que este evangelio trae vida, éxito, paz, reposo, confianza, gozo, alegría, vida y vida en abundancia. Vamos a ver todo eso. Para eso es que Dios nos coloca a nosotros aquí, para hablar de su verdad. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Bautismo, Santa Cena, imposición de manos, ayunos, vigilias, rogativas, etcétera, 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 etcétera. No es por obras humanas, ni del sistema, que la persona alcanza una perfección completa dentro del Evangelio de Cristo el resucitado.
Dijimos la semana pasada que aquí en el Evangelio de la Gracia la salvación se da completa. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Pero requerimos o necesitamos salvar nuestras mentes de tanto gravamen, de tanto conflicto, tanta situación adversa. ¿Por qué? Porque como eso lo traemos del sistema del mundo, todo lo que oímos lo aprendimos, todo lo que vimos lo hacemos y todo lo que oímos de ello vivimos. Para eso es que la persona que quiera vivir del sistema, del mundo, tiene que capacitarse para poder explotar al mundo y poder subsistir en el mundo. En el Evangelio de la Gracia es diferente. En el Evangelio hay un reino ya constituido. Y ya los que estamos en el reino vivimos base a la orden, a lo establecido por el Rey que está sentado ya en su trono. Lo que Él estableció en el reino. Entonces uno no puede confundir una cosa con la otra, ni tampoco mezclarla. Porque si yo voy a mezclar lo natural con lo espiritual, siempre me voy a quedar ahí porque nunca voy a crecer espiritualmente. ¿Me hago entender? Entonces dice bien claro que el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio de la Gracia, la persona alcanza la salvación completa, siempre y cuando ella aprenda a vivir por fe. Y para vivir por fe se requiere crecer en la vida del Espíritu, ser constante, ser fiel, ser honesto, verdaderamente, y trabajar para el reino. Eso es, porque en el Evangelio es de principio de fe a fin, por fe, no por ninguna obra. Por eso es que es tan difícil vivir dentro de este Evangelio. Porque muchas veces nosotros, pues bueno, fuimos constituidos, pero la situación, la vida es muy dura. Te lo digo yo. A mí no me gusta esconder nada. Para nosotros poder estar en pie, hemos tenido que verdaderamente pagar un precio muy fuerte. Pagar un precio muy fuerte, que más adelante te darás cuenta de qué. Entonces la salvación es por gracia, mediante la fe. Cuando hay fe, la fe aporta conocimiento. Conocimiento para desarrollar la vida, la vida espiritual en el Evangelio. En el Evangelio. Romanos, capítulo 10. Vamos a ir haciendo un recorrido, ahorita regresamos ahí. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran qué? Enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? El diablo en la gracia está destruido. Hace 2600 años lo destruyeron. ¿De qué habla el sistema? El diablo está vivo y anda rondando a la gente cómo devorarla. Viene a la gracia, en la gracia el diablo está destruido. Lo dice la Biblia, la palabra. Usted aquí no tiene absolutamente que hacer nada. ¿Qué es una buena nueva?
que el Evangelio le trae paz. Usted no necesita meterse en ayuno, aguantar hambre, porque el ayuno en el Evangelio de la Gracia es espiritual, no natural. ¿Qué es otra buena nueva? Que usted no necesita de bautizarse en agua porque usted se baña todos los días. Si usted no se baña todos los días, ¿acumula qué? Sudor. Le suda todo. ¿Verdad? Le suda todo. Y cuando se quitan las medias quedan paradas de lo tiesas que quedan. ¿Sí o no? Expidiendo olor. Entonces usted no necesita de bautizarse en agua, el bautismo suyo es en el Espíritu. ¿Cómo lo bautizan a usted en el Espíritu? Lo sumergen en el conocimiento de la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Es el agua pura de Dios. La palabra agua pura de Dios es udor, no hidros. ¿Qué es otra buena nueva? Que el infierno está cerrado. Cuando usted va a Apocalipsis se encuentra bien claro ahí que él tiene, dice Juan, que él estuvo muerto y vive y tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Y para qué son las llaves? Para cerrar y para abrir. Y él lo cerró. Amén. Pastor, ¿qué otra? Usted no necesita de echarse aceite o que le impongan la mano. Ya usted con recibir el Evangelio y ponerlo en práctica tiene la unción del Santo. Eso es lo que dice Primera de Juan 2:20 y 27. Si usted tiene la unción del Santo, la unción le enseña a usted y le confirma lo que nosotros estamos enseñando, si es cierto o no es cierto. Amén. Esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas. Bienaventurado dice ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien en el cual no han creído? ¿Cómo hace una persona, como en el sistema religioso en general, para invocar a Jesucristo, para invocar a Dios, para invocar cuando no han creído? ¿Ah? ¿Cómo hace esa persona o ese sistema para invocar en quien no han creído? Porque si hubieran creído dejarían de orar. ¿Sí o no? ¿O no? Claro, 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 claro. Les dice bien claro ahí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Si han cerrado los oídos, uno va y le habla de la gracia y todo el mundo cierra el oído. Porque el sistema religioso es eso. Completamente aplasta los sentidos de las personas. Si ellos nunca aceptan, verdaderamente nunca aceptan, aunque dice claro, aunque la elección que Dios hace de los suyos es fruto de su libre iniciativa. Dios no le pide permiso a nadie. Dios no se sentó ni con Pedro, ni con Juan, ni con Moisés, ni con ninguna persona, ni los ángeles. Y le dijo, bueno, voy a elegir a Julano, a Sultano, a Perencejo. No. Él tomó la iniciativa y predestinó a los que él conoció primero. Entonces los escogió, paulatinamente los fue escogiendo. ¿Ah? Él no está basado tampoco en méritos humanos. Oído, para hacer su elección. Aquí no es el que más sepa o el que más conozca. La iniciativa de elegir es él. Así sea un tosco él. El ejemplo está de Moisés, que no sabía hablar. Cuando le preguntó, ¿cómo tú me vas a mandar a mí ante toda esa cantidad de gente? No, si yo no sé hablar, tranquilo, Aarón irá contigo. ¿Ah? Señor, ¿cómo le voy a hablar yo? ¿Ah? Es él el de la iniciativa. Aquí los méritos humanos no sirven.
Aquí no sirve ni el cartoncito ese que le dan a usted para que usted sea pastor o para que sea... No, usted lo único que necesita es tener el sello de la vida del Espíritu. Y el sello le da la garantía a usted para poder hablar, porque el que habla es Él, no uno. Si uno humanamente pudiese expresar sin la vida de Él, cometería miles de errores. No podía interpretar, porque el que conoce lo interno, lo íntimo de Dios, es el Espíritu de Dios. Cada día nosotros cometemos errores y errores y errores y errores. Siempre estamos cometiendo errores. Si estuviéramos en el sistema religioso ya nos tenían sentados en un rincón. Nos habían marginado. No le hablen, no le digan nada, no se junten con él porque porque el sistema es asesino. Romanos, capítulo 9, versículo 11. Versículo 11 dice, bien claro, esta es la soberanía de Dios. Oído, escuche y retenga. Todavía, oído, no había nacido el personaje que vamos a leer. Todavía no había nacido. Y ya Dios lo conocía. Dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿De quién era? De Isaac. En Isaac nosotros nos llamaron descendencia, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para su gloria. Ahí está. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, 28, versículo 28. A los que amamos todas las cosas nos ayudan, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, yo soy el propósito de Él. Yo soy el propósito. Y Él nunca va a dejar que el propósito desaparezca, porque Él siempre va a guiarlo. Todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien, y el fin de ellas es enseñarnos para que cuando las cosas se renueven, permanezcamos fiel eternamente y para siempre. Dice bien claro ahí, los escogidos no son salvos sin creer en las enseñanzas por los que son enviados. Quiere decir que una persona, Dios coloca a una persona para que él pueda expresar este evangelio. Primero lo tuvo que conocer. Segundo, sellarlo. Al sellarlo, formarlo. Y al formarlo, entregarle lo que verdaderamente le pertenece a él legalmente para la gloria de Dios. Está el ejemplo en el libro de Isaías capítulo 52. Capítulo 52 del libro de Isaías. Versículo 7. ¿Qué dice? Cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, el reposo, la confianza, del que trae nuevas, ¿de qué? Del bien, del que publica salvación, de que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí está. Ahí está. Una buena nueva que es que el diablo no existe. Otra buena nueva que el infierno está cerrado. Que aquí no hay que obrar. Aquí lo que hay que es creer, crecer, avanzar y obedecer. ¿Aló? ¿Sí me está prestando atención? Vino con Acoe hoy. Si usted no vino con Acoe hoy, ¿para qué viene? Más bien se hubiera quedado oyendo los partidos, la música, ¿cómo es? La del Huasca, ¿cómo? Vallenato y salsa, merengue, ¿sí? Y rock. Hubiera quedado allá escuchando, ¿ah? Más bien, porque si usted viene para la semana seguir igual, créame que usted está fuera de reino. Porque si usted recibe y no obedece, usted está fuera del reino. Aunque usted le diga, Señor, pero mira, Señor, yo nunca te he conocido porque te estoy hablando y tú nunca obedeces. Leímos en Apocalipsis capítulo 3. Vamos, ahora sí a entrar en el tema. La gente cree que uno trata de forzar a la persona para que funcione dentro del Evangelio. No es así. Si la persona no fructifica, no da fruto dentro del Evangelio, ¿para qué se reúne? ¿Para qué hacer bulto? El bulto se hace en el sistema religioso. Amén, amén, amén. A él le puede decir, ¿qué tan fea es usted? Amén, amén. A todos les dicen así. Todos lo aceptan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, escribe Juan al ángel de la iglesia, al pastor, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes ¿qué? Nombre de que vives y estás muerto. Dele un poquito de agua fría, Lore, a Santiago. Oído. Escribe al ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y estás muerto espiritualmente. Quiere decir, una iglesia, cualquier congregación en el mundo, tiene un tremendo nombre. Unas tienen un nombre como de convento, pero dice que viven para Dios y pronuncian y hablan. ¿Tú ves? Y dicen, y se alegran y todo, pero ellos dicen que están vivos para Dios, pero Dios sabe que están muertos espiritualmente. ¿Cuál es la razón? La razón es esta, Apocalipsis 17. Versículo 1.
Vi entonces uno de los 7 ángeles, dice Juan, que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Subraya la palabra gran. La que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta ¿qué? La mujer. Versículo 15. Me dijo Juan: también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre y naciones y lenguas. Ramera es el sistema en general. Ramérico, prostituto y hechicero, que ha encantado a la humanidad con su mentira, su tradición, su costumbre. Esta es la señal de la gran ramera, que está sentada sobre las aguas, sobre pueblos, que son pueblos, multitudes, naciones, lenguas. Por eso aquí se cumple, por el mero hecho histórico de que el sistema es diabólico, es el sistema anticristo que está sentado sobre todas las naciones. Te invocan a Cristo, pero nunca están en Cristo, porque en Cristo hay reposo, en Cristo no hay obra, en Cristo no hay que hacer sahumerio, ni hay que comer oreja de puerco, ni hay que hacer ninguna obra. Todo eso es cuestión humana y tradicional. Todo es una costumbre. Por ejemplo, lo de la cruz. La cruz es un amuleto, una invención del catolicismo. A Jesús no lo crucificaron, a Jesús lo colgaron en un madero, y el madero es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Entiende eso, porfa? ¿Entiende eso? Y tú ves congregaciones que tienen, en la tarima tienen tremenda cruz. Es una invención del hombre. Es una invención del hombre. Que si a él le clavaron las manos y a él le clavaron los pies, no. A él lo colgaron en un madero y le pusieron aquí los clavos, pero no fue así. Colgado, hecho una llaga completa. Lea historia, métase a estudiar, busque y verá que encuentra la realidad de la vida espiritual. Eso es una mentira, una invención del catolicismo. A él lo colgaron, lo despedazaron, le quitaron la piel por completa. Entonces, sentada en todas las naciones, los pueblos, en todas las ciudades. ¿Por qué el miércoles que estaba enseñando tuve que hacer un stop? Porque todos los que tenemos vida en el Espíritu sufrimos de una manera o de otra. Por eso es que yo dejé de creer en el hombre. Los aprecio, los valoro, pero que yo vaya a depender de un hombre para subsistir en el Evangelio, no. Yo ya yo quité mi mirada completamente del ser humano. Aprendí, sé que mi vida depende de lo que yo verdaderamente haga para la creación, para el Creador, bajo el poder del Espíritu. Observa, ¿por qué esta gente es tan dura? No es de ahora, esto viene de tiempos antiguos. En el libro de los Hechos, capítulo 6,
el libro de los Hechos, capítulo 6, observa a este hombre, observa. Y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con él, con Esteban. No es fácil. O sea, hablar del Cristo resucitado no es fácil. Si esto lo pasó a este hombre que estaba lleno del Espíritu. Observa, versículo 10. Porque no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que él hablaba. No era él, era el Espíritu. Y eso es lo que yo te digo, que tú debes de venir aquí con el acoy abierto. Si yo te estoy hablando, humanamente esto no resulta nada, no sirve para nada. Pero si el Espíritu te está hablando, créeme, que el compromiso tuyo no es conmigo. El compromiso tuyo es con el Creador, que te dio la palabra y tú hiciste como el pueblo de Israel, la desechaste. Dice el 11, entonces sobornaron a uno, como no pudieron contrarrestar lo que él decía porque era la verdad de Dios, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Parta de ahí. ¿Qué era Moisés? La ley. ¿Qué era la ley? Dios, 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Dónde están los concilios? En la ley. En la ley. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Te das cuenta? 14. Pues le hemos oído decir que a ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiarán las costumbres que nos dio ¿qué? Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sin embargo lo mataron. Sin embargo lo golpearon. A pesar de que vieron la realidad de lo que él era, por la vida del Espíritu. Es lo mismo. Hoy en día, una persona que haya estado en el sistema religioso nunca te va a aceptar la gracia. Por mucho que se le hable, nunca evoluciona. La persona sigue igual, al no ser que tome la determinación y que verdaderamente le abra su vida al Espíritu de Dios para que pueda disfrutar de lo que es vida y vida en abundancia. Ahí está, esto marca. Este es el sufrimiento de todos los que tenemos vida en el Espíritu. No somos apoyados por ningún ser humano, antes somos odiados, nos blasfeman, nos calumnian, mienten, engañan, nos persiguen, pero nunca se sientan a enfrentarnos a nosotros por la palabra. Eso es el sufrimiento por el cual no se dan las cosas dentro del Evangelio. Uno ve gente con buenas actitudes, pero internamente, verdaderamente, como dice el mundo, cero a la izquierda, cero a la izquierda. Lo mataron porque no podían oír la palabra. Pasa lo mismo hoy en día. Observa. Esto se relaciona con la muerte de los creyentes en la carne. Tratan en la ley de matarle los deseos engañosos a la gente con las obras, ayunos, vigilias y una cantidad de requisitos horribles.
tratan de quitarle o matarlos en la carne, los envejecen, los arrugan, los acaban, les cauterizan la conciencia. Y ellos creen que están haciendo lo correcto delante de Dios. Y no es así. Ejemplo hay en el libro de Juan, capítulo 11. Todo esto que yo te doy es lo que he venido aprendiendo. He venido aprendiendo. Y yo te lo dije la otra vez, yo no necesito tal vez de tener iglesia por ahora. Por ahora no necesito de tener iglesia, congregación. Me sentaré al frente de un computador o de un medio de estos y transmitiré al mundo mientras llega el tiempo de la verdadera recuperación o todo lo que estableció Papá Dios para nosotros disfrutar. Ya entendí que persistir con gente tradicional no vale la pena. Es mejor seguir confesando, declarando, parados firmes hasta que este evangelio quede establecido. Porque en el evangelio de la gracia no hay el respaldo que hay en el sistema de la ley. En la ley la gente sirve porque es sorda, porque es ciega, porque está atrasada, porque creen que la mentira es una verdad. En la gracia se habla la verdad y la verdad nunca ha sido aceptada. Jamás ha sido aceptada por nadie. Aún ni por los que hablan gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces dice la persona habla muy fuerte. El evangelio es para hablar claro. El evangelio no es para esconder nada. El evangelio es para abrirle los ojos del entendimiento a la persona. ¿Sí o no? Claro que sí. Juan capítulo 11. Ya lo leímos. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, la muerte de Lázaro en la carne, pero para él estaba vivo en el espíritu. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, le dice a los discípulos, duerme, mas voy ¿para qué? Para despertarlo. ¿Qué hay que hacer hoy en día? Que la gente que duerme, présteme atención bien claro, la gente que duerme es la gente que vive pobre, enferma, atrasada. Lea Isaías ahora, el versículo 1. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Una persona que duerme está conforme con lo que tiene. Perdóneme la expresión, natural. Con lo mismo que hace 15 años tiene. Para que compre unas medias, hay que darle en la cabeza y en los codos. Y va y se compra media de la calle. Nunca una media de almacén. De la que venden de 3 por 5,000. Nunca le invierte 10 a un par de medias que sean finas. Lo mismo es para toda la prenda de vestir. Siempre va a la galería a comprar cucos o interiores que dan 4 por 10,000. Créame eso, que con los días ya el resorte no sirve. Ya le quedas como en agua el interior a la persona. Te estoy hablando porque yo pasé por eso. Como yo no tenía dinero, porque a mí me gusta vestir bien, lo aprendí en el evangelio. Me gusta tratarme bien,
porque así mismo lo tratan a uno. ¿Sí o no? Me gusta comprarme una loción. No ir a esas de remate de 5 que es puro alcohol. No. Me gusta invertir cuando tengo. No me gusta. Me gusta hacer a mí la compra de la remesa para la casa. Y siempre traigo lo mejor. Porque los 4 o los 3 que estamos ahora, que es mi esposa Andrés y yo, porque Lorena está casada, nos gusta comer bien. Nos gusta comer lo mejor, porque para eso nos cambiaron. Yo no voy a la galería a comprar pedacitos de carne. Véndame de esos ripios de carne unas 2 o 3 libras. ¿Cuánto vale? 18. No, mijo, allá las consigo en 10. Yo no voy a eso. Me cambiaron la mentalidad. Me quitaron la miserableza y me colocaron como rey para disfrutar del reino y hablar la palabra del reino. Porque nosotros veníamos atrasados. Ay, meterle 200 o 150 a un par de zapatos de esos. ¡Oh! No, me muero. Me voy a la galería que venden a 20,000, 30,000 con las puntas para arriba. Dice, este tipo de personas que duermen espiritualmente son las que hacen estorbo dentro de la carrera de cualquier persona que hable gracia. Lo mata del desprecio, lo mata del rechazo, lo mata de la indiferencia. Voy porque él duerme, él no ha muerto. Voy a levantarlo. Dice el Tesalonicense, primera de Tesalonicense. Capítulo 4, versículo 13. Acuérdese de que dentro del reino no hay sino reyes y reinas y sacerdotes. En el reino una reina, ¿cómo tiene que tratarse? Como reina, ¿verdad? Saber hablar, saber sentarse, saber vestirse, decorarse bien elegante. ¿Para qué? Para su rey. Adornarse con la palabra, vestirse con la unción. ¿Cómo debe de actuar un rey? El rey ordena su propia vida. ¿Cómo usted le va a decir a una persona de afuera que usted es un rey dentro del reino de Cristo? Cuando lo voltean a mirar a usted, dice: un rey no mendiga. Un rey no anda como usted anda. Desafortunadamente la gente anda por vista y no por fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús de Nazaret a los que ¿qué? Durmieron en él. Está hablando del sentido natural.
Dice el 15, por lo cual les decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la manifestación de Cristo, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, nosotros no somos más que los que durmieron. Nosotros no somos más ni vamos a alcanzar más, no. Los que durmieron físicamente, naturalmente, resucitarán, porque a ellos les hizo la promesa. Pero los que duermen espiritualmente son los que es difícil de que se despierten. ¿Cuántas cosas tiene uno que hacer para que la gente pueda entender que el evangelio de la gracia es por fe y para fe? Oído, escuche y retenga. En el libro de los Hechos, los que duermen en el cuerpo y no en el alma, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 54. Hoy vamos a retrasar unos 7, 8 minuticos más. Dice 54. Oyendo estas cosas, el padecimiento de Esteban, estamos ahí. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu, del Ruá de Dios, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de ¿quién? De Dios. Y a Jesús, que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Verdad? 57. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y remetieron contra él, contra Esteban. Y echándole afuera de la ciudad, ¿qué pasó? Le apedrearon, no con una piedrita así, lleve para que lleve, tome para que lleve, no, eran piedras así, y echándole afuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el pueblo, ¿qué? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hay gente que duerme en la carne, pero no en el alma. Caso de Esteban. ¿Por qué y para qué lo mataron? Por el mero hecho de tener vida en el Espíritu. Hoy en día con nosotros no hacen esto, pero sí con la lengua. El comportamiento, la actitud de la persona. ¿Qué tratan de hacer? Matarnos. Matarnos. No sabiendo que nosotros en cada enseñanza crecemos. Crecemos y le damos gracias al Creador. Crecemos. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 17, para ir terminando. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá, Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, oído, escucha y retenga. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba, ¿qué? Vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía, ¿qué? En la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. Babilonia viene de Babel, que es confusión religiosa. La grande, la madre de las rameras, las hijas de ella son el sistema que aprendieron de este sistema. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los ¿qué? De los grandes, los mártires de Jesús. Y cuando le vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, que trae ¿qué? La cual tiene las 7 cabezas y los 10 ¿qué? Cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a ver si alcanzamos a explicarte esto. Puedo utilizar 5 o 7 minuticos más. Si alcanzo a interpretarte por encimita esto, lo que significa texto por texto de ello. Dice bien claro, en el versículo 1, ya nosotros aprendimos. Y lo que te dije yo, la sentencia, que quiere decir la condenación, ¿de qué? De la gran ramera. Gran, te dije yo que subrayaras ahora ya la palabra gran, ¿verdad? Gran corresponde a más grande. Gran corresponde a más grande. Aquí la ramera se refiere al sistema religioso en general. Saltemos un momentico ahí, no le quite el dedo, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 32. (13:32). Versículo 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, hay una comparación y hay una diferencia bien grande. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, reino, tierra, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando haya crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en todas sus ramas. La comparación a la gran ramera. La gran ramera es grande,
grande. Muéstreme una congregación de ley pequeña. Los que hacen división y los que ponen sus congregaciones con el ánimo de lucrarse. Y todo es grande para ellos. Gran ramera. Corresponde a la más grande. ¿El sistema religioso es grande o no es grande? Es el más grande, ¿verdad? Nosotros somos el grano de mostaza. Donde hay en cada congregación donde vaya encuentra 2 piojosos, o en otra 3 cabezones, en otra así, paulatinamente. Pero que todavía haya llegado, no haya llegado. Llega hasta que la persona que está hablando sea perfeccionada en su totalidad y este evangelio quede establecido para recibir lo que le pertenece a su creador. Eso es gran. Versículo 2 de Apocalipsis. Lo que es este sistema infiel. Aquí el vino, oído, el vino representa las herejías del sistema. Dice bien claro, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino son las herejías. Todo lo que sea obra es una herejía delante de Dios. Versículo 3. Versículo 3. Un desierto, escúcheme, un desierto es un lugar seco. Y esto indica que el sistema religioso, que es apóstata, está en lugares secos. Por eso es que ellos obran, porque no tienen agua, pudor, palabra, vida para la gloria del Señor. Esta bestia es el sistema religioso en general, que se llama anticristo. Anticristo, porque vino antes de Jesucristo, que es el sistema en general. No sanaba a nadie, lo mataba, lo cargaban, lo condenaban, despreciaban, rechazaban a los enfermos y todo. El color escarlata es rojo, oscuro. Y el gran dragón es rojo y esto indica que es en general el anticristo como sistema religioso en la tierra. Todo lo que no esté en la gracia es anticristo. Dice bien claro ahí, ese sistema será oído, uno con el aparecido. ¿Por qué y cuál es la razón? Porque los que hablan de infierno, porque los que hablan de diablo, por los que hablan de cantidad de obras, son los satélites que quedaron precisamente envenenados para llevar a la gente en contra del Evangelio de la Gracia. Créame eso. Créame eso. Lea primera o segunda de Tesalonicenses, creo yo, que habla de él, donde él exige que se le haga culto. Nosotros no hacemos culto, nosotros hacemos reunión, porque en la reunión de los santos está el Creador. Amén. ¿Aló? Versículo 4 de Apocalipsis dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. El color púrpura significa dignidad y autoridad. Ahí está en Juan, vamos un momentico a Juan 19.
Juan capítulo 19. Versículos 2 y 3. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto ¿de qué? De púrpura. Esa corona que pusieron ahí en la cabeza de él son los cardos y los espinos, que son las dificultades y los problemas tuyos y míos, y se los llevó él en su cabeza. Versículo 3, y le decían, reconociendo, en burla, pero lo reconocieron, salve rey de los judíos, y le daban de bofetada, amarrado, y lo maltrataban, le daban con caña de bambú. Versículo 3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetada. El color de púrpura significaba dignidad y autoridad, y ahí estaban maltratando al dueño del universo. El color púrpura es una mezcla de azul y rojo, y esto representa la mezcla de las cosas celestiales con las cosas terrenales. Eso hace el sistema, mezcló, y en la gracia no se puede mezclar. En la gracia tiene que ser uno nítido, en todo el sentido de la palabra. Usted no puede traer nada de su tradición. Usted no puede traer nada de sus costumbres, de lo que aprendió de su pastor. Usted no puede, aquí en la gracia, traer absolutamente nada del sistema, porque aquí se le quema. Aquí se le quema. Aquí se le quema. Dice bien claro que es la mezcla de las cosas celestiales con las cosas terrenales. Esta es la apariencia con la que vive el sistema religioso en general. Y usted puede leerlo porque no tengo tiempo. En el libro de Isaías, pero léalo, capítulo 1 al versículo 21. Yo le voy a leer un versículo, 2 versículos. Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio, oído, cerca de Judea, de Jerusalén, en el día de Uxías, Jonatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Año 760, versículo 2. Oí, cielos, y escuchad tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engendré, y ellos se rebelaron contra mí. Así es toda persona que no parte de Cristo. A pesar que escuche, nunca obedece la palabra, nunca actúa de acuerdo a la palabra. A pesar de que le dieron todo. Porque dice bien claro el 3, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre de su señor. Israel no entendió, mi pueblo no tiene conocimiento, como la mayoría de gente hoy en día. Oye y nunca desarrolla, ¿por qué? Porque no oyen bien, porque no están interesados en crecer. Entonces el pueblo de Israel es la adúltera, el sistema infiel, religioso. Esa es la palabra, la interpretación de la palabra para el sistema. En el libro de Ezequiel, capítulo 16,
No le quite el dedo a Apocalipsis. Ezequiel, capítulo 16. Léase todo el capítulo en casa, porque es que si le leo tengo que volver a empezar. Dice, oído, escuche y retenga. Ezequiel capítulo 1 y 2, lo voy a leer yo aquí. Vino a mí, dice Ezequiel, palabra del Señor diciéndome, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Cuáles? Del versículo 3 en adelante. 3 en adelante. Por ejemplo, en el 9 dice, te lavé con agua y lavé tu sangre, oído, de encima de ti. Y te ungí con aceite y te vestí con bordados, te calcé con tejón, te ceñí con lino. Y ahí va desarrollando. Y sin embargo me pagaste mal. Fuiste una ramera, te ramereaste, te puse joya y buscaste otros que no habían hecho nada por ti. Jeremías, capítulo 2, y ahí termino, que no alcanzo a desarrollarte el otro. Jeremías, capítulo 2, verso 20. ¿Sigues leyendo? Dice, porque desde muy atrás rompiste ¿qué? Tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo tu collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas ¿con qué? Como ramera. Eso le dice la gente a Dios no con la boca, sino con sus actos. Persona que no sirve es igual al sistema religioso. Este es el evangelio que le trae una salvación completa a una persona. El consejo mío como pastor, para ustedes que están aquí y para los que me ven, para los pastores que no se preocupen, a los que no tienen iglesia, que sigan hablando por el internet. La iglesia física es un problema hoy en día, porque no toda la gente oye y sirve dentro del ministerio. La iglesia física, hasta que no llegue y quede establecido este evangelio, matará al pastor que no esté ungido. Porque nadie sirve, toda la carga se la dejan al pastor. Todo lo tiene que hacer el pastor dentro de la iglesia. Sigan hablando por internet, que al fin de la carrera, primero van creciendo. Eso sí, esfuércense, estudien, para que tienen una palabra y en el tiempo preciso Dios nos va uniendo para que cada uno podamos expresar lo que hemos aprendido dentro de este evangelio. Porque lo que buscamos es que la gente verdaderamente viva bien y las naciones tengan paz y tengan reposo y haya un buen gobierno. En este evangelio todo está verdaderamente incluido para hacer una restauración general en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado por Dios. No se preocupen, estén tranquilos. Les doy ese consejo como pastor, que llevo tantos años en este ministerio y he visto entrar gente y salir gente de la congregación y ninguno ha traído una persona verdaderamente que pueda resistir el poder de la palabra. La actitud de la persona inconversa trata de matarnos a nosotros en la vida en el Espíritu y es imposible. Cuando tú tienes la vida en el Espíritu, recuerda que tú naciste para vencer, que tú sos más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando todo el pueblo, cuando tomes tú, dice el Salmo 110, voy a leértelo, ahí ya que me regalan 2 minuticos. Salmo 110.
Voy a leértelo. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Oído, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder o de tu mando, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a la diestra, quebrantará a los reyes, oído, en el día de su ira. Todo tiene su tiempo. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, oído, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberán, de la soberbia, de la ira, del arroyo beberán en el camino, por lo cual ¿qué? Levantará la cabeza. Quiere decir que el día que el pueblo se ofrezca, como le dijo a él a Jesús de Nazaret, así nos dice a nosotros. Cuando él haya terminado y tú tengas tu autoridad, tengas tu mando, no te doblegues ante ninguna circunstancia, ante ningún pueblo, a ninguna necesidad, entonces el pueblo se humillará y te reconocerán como rey. Y Dios lo que estableció para ti, nadie te lo quita. Naciones, pueblos, ciudades, gentes y todo ello. Pero tú no confíes, sigue hablando por internet. No te preocupes por tener congregación, iglesia. Tranquilo que toda la tierra va a ser para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso este evangelio es un evangelio completo para la gloria de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, bajo el poder de tu Espíritu. Te damos la gloria a ti, la honra, y declaro que los que han oído aprendieron algo hoy para la gloria tuya. Los declaro con mente abierta, oídos, Padre, abiertos, dispuestos a crecer, a obedecer ya en este último tiempo para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a todos bendecidos, completos, reinando en vida. Declaro, Señor, la salud de Santiago. Padre, una vez más, declaro lo desato de todo ataque carnal, de toda obra contraria a la voluntad tuya. Tú derramaste sangre por su cuerpo, por su vida. A ti te quitaron la piel por los pecados de él. Tú le perdonaste todo pecado. Tú le quitaste toda iniquidad. Tú le has dado, Señor Padre eterno, la vida para que la disfrute ahora en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, yo declaro en esta mañana que él está completamente restaurado. Sano sale de aquí. Padre, sin dolencia, sin problemas, sin conflicto, para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, el que se llevó toda enfermedad en el cuerpo, Padre eterno, ahí en el madero, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, lo desatamos de ese ataque mentiroso en su carne, lo desatamos de ese ataque en su mente, y por la llaga de Cristo lo declaramos sano para la gloria del Dios eterno. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Los amo mucho, bendecidos. Nos vemos el miércoles.